Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser,
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, dado por lo que hiciste en mí. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es el día del Señor y toda su iglesia debemos estar adorando, bendiciendo y exaltando su nombre. Así que vamos a poner estos momentos en las manos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos ahí donde está. Te adoramos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, porque sin duda, Señor, tú eres bueno para con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos perdón por todas nuestras faltas, que son muchas. Límpianos de todo pecado y en esta hora, Señor, te rogamos que bendigas tu palabra, que pongas oídos espirituales en cada uno de nosotros, de tal manera que hoy que hablarás a nuestras vidas, nosotros, Señor, podamos ser redarguidos y entendidos de cuál es tu voluntad. En tus manos poderosas nos encomendamos, pues te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia ahí, amado hermano, ahí donde está. Vamos al libro de Job, capítulo 5. Vamos a leer versos 17 y 18. Ahí donde está. La palabra del Señor dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El mensaje de este día
tiene como título La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Empezaré diciendo que Dios juzgará a los inconversos, aunque a veces parece que los impíos se escapan de sus pecados, mientras que los hijos de Dios pasamos por muchas pruebas y problemas. En el Salmo 73, en los versos 2 y 3, la palabra del Señor dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En este salmo, el salmista estaba quejándose a Dios, porque al ver que los impíos prosperaban, esto le causaba mucho dolor, hasta que el Señor le mostró lo que le pasaría a los impíos, como dice el mismo Salmo en el capítulo 73, nada más que en los versos 18 y 19. Ellos pueden prosperar en esta vida, quizás, pero un día tendrán el justo castigo de Dios. Así que no nos estemos comparando con la gente inconversa, porque en apariencia les puede ir muy bien. Pero quiero recordarte, amado hermano, que el trabajo que usted y yo hacemos para el Señor y para su obra, un día tendrá su justa recompensa. Pero a diferencia de los impíos, Dios disciplina a sus hijos. Los hijos de Dios tenemos el gran privilegio que la gente inconversa no tiene, pues estamos bajo la disciplina de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué es la disciplina? Antes que nos metamos de lleno al mensaje. Bueno, la disciplina no es más que educación. Es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, sino que se enfoca en sus propios hijos. Cuando un padre disciplina a sus hijos, es porque lo está preparando para ser como él quiere que sea. Un buen padre desea que su hijo sea obediente, que siempre diga la verdad, que sea honesto. Un buen padre comienza la educación de su hijo a muy temprana edad y continúa con su instrucción hasta una edad madura. Ahora, ¿cómo Dios disciplina a sus hijos? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Bueno, número 1, Dios disciplina a sus hijos por medio de la enseñanza. En el Salmo 32, en el verso 8, la palabra del Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios es un buen padre, fiel y amoroso, y disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean o que seamos. Dios instruye a sus hijos para que siempre lo estemos honrando. Dios enseña a sus hijos cuando estamos a solas estudiando su palabra. Dios enseña a sus hijos
a través de nuestras autoridades espirituales. Dios enseña a sus hijos a través de hombres y mujeres piadosos, de buen testimonio. A lo largo de toda nuestra vida estamos aprendiendo acerca de Dios y sus caminos. Su palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios está para eso, para enseñarnos. Dios desea enseñarnos cómo debemos conducirnos los hijos de Dios. Así que Él nos disciplina a través de la enseñanza. Número 2, Dios también nos disciplina o disciplina a sus hijos por medio de las circunstancias que podamos estar pasando. Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y hacernos como Él desea que seamos. La historia de Jacob en la Biblia, que empieza de los capítulos 25 al 31 más o menos, es un claro ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos. Voy a resumir brevemente estos capítulos para que usted pueda entender de cómo Dios usa las circunstancias o usó las circunstancias de un hombre para transformarlo a un hombre de Dios. Jacob, no solo era listo y astuto, sino que también era un hombre codicioso y defraudador. Él se aprovechaba siempre de los demás. Jacob defraudó a su hermano mayor, Esaú, robándole la primogenitura. Engañó a su padre. Jacob, en realidad, se aprovechó de todos o se aprovechaba de todos con los que tenía contacto. Pero Dios sabía esto y estaba tratando con Jacob. Hasta que un día lo envió a trabajar con su tío Labán con un propósito. Pero un día Jacob se enamoró de Raquel, hija de Labán, y quiso casarse con ella, hasta que Labán le dijo que tenía que trabajar 7 años por Raquel. Y él lo hizo con gusto porque estaba enamorado de Raquel. Pero cuando se cumplieron los 7 años de trabajo, Jacob se dio cuenta que había sido engañado por Labán, porque sustituyó a Raquel por su otra hija, Lea. Así que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Así que durante 20 años, Jacob fue engañado por su tío. Al fin, Jacob dejó la tierra de Aram para irse con su familia y durante el viaje, al dar a luz, Raquel murió. Más tarde, el hijo favorito de Jacob, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos. Estos hermanos engañaron a su padre
de que José había sido despedazado por una bestia. Y Jacob creyó esa mentira y lamentó la muerte de José durante años. Jacob había engañado a otros, había defraudado a otros y hoy estaba siendo engañado por su familia, hasta por sus propios hijos, hasta que un día exclamó: contra mí son estas cosas. Sin embargo, la realidad es que Dios estaba usando estas circunstancias por las cuales estaba pasando Jacob por su propio bien. A través de la disciplina y el castigo, Dios estaba produciendo un cambio en el carácter de Jacob. Al final, vemos a un Jacob diferente, aquel que había comenzado a ser un astuto engañador, hoy era Israel, un príncipe con Dios. Era manso, maduro, humilde de corazón, un hombre que andaba con Dios. Hasta Faraón, el rey más grande de la tierra de aquella época, reconoció que Jacob era un hombre de Dios. Dese cuenta cómo era Jacob, un hombre engañador, defraudador, y cómo las circunstancias por las que tuvo que pasar y donde Dios lo llevó con un propósito, hicieron un hombre diferente, un hombre maduro, humilde de corazón, que aprendió de las circunstancias a ser un gran varón de Dios. Tenemos mucho de Jacob. Cada uno de nosotros en sí tiene la naturaleza de Jacob. Somos egoístas, engañadores, buscamos lo nuestro y aún defraudamos cuando queremos lograr lo que deseamos. Y es por eso que Dios tiene que disciplinarnos. Y Dios nos disciplina a través de las circunstancias por la cual estamos pasando. Dios permite y prepara una serie de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios no es por casualidad. Están ordenadas y permitidas por nuestro Padre Celestial y juntas están obrando para nuestro bien. Muchas de las cosas que pasamos los cristianos normalmente no parecen ser buenas. Es más, hasta lo contrario, son dolorosas y amargas. Pero todas están obrando para nuestro bien. Ese es el propósito de nuestro Dios. Que las circunstancias, las pruebas o los problemas que podamos estar pasando sean una lección en nuestras vidas y seamos cada día mejores hijos de Dios, como fue el caso de Jacob. Número 3. Dios
corrige a sus hijos por medio del castigo. Si no hacemos caso de las enseñanzas ni de las circunstancias que podamos estar pasando, entonces Dios tiene que castigarnos. El castigo es como una palmada de Dios. Es una forma de disciplina. Dios nos corrige cuando somos desobedientes. El castigo no es lo mismo que el juicio de Dios. El juicio tiene como objetivo hacer que la persona sufra por haber actuado mal. Y el castigo tiene como objetivo ayudar a alguien a ser una persona mejor. Pero hay otra diferencia. El juicio no involucra amor. El castigo sí. Un padre disciplina a su hijo castigándolo cuando es desobediente. Cuando Dios tiene que castigarnos, a veces sentimos lástima por nosotros mismos porque nos estamos preguntando ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué hoy estoy viviendo esta situación difícil en mi vida o por qué Dios la está permitiendo? Y más cuando vemos a nuestro alrededor que muchas otras personas hacen lo mismo, pero no están pasando lo que nosotros estamos sufriendo. Y a veces llegamos a pensar, es que Dios no nos ama o Dios está enojado con nosotros. Y esto no son más que pensamientos equivocados. Ahora, ¿qué significa el castigo de Dios para sus hijos? Porque a veces llegan pensamientos a nuestras vidas, como decía, que porque hay algo que Dios tiene en contra de nosotros, o situaciones que nos imaginamos y que no tienen nada que ver con la realidad. El castigo es prueba de que somos hijos de Dios. Eso debemos entenderlo y nos debe quedar claro. El castigo es una prueba de que somos hijos de Dios. Porque Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige a sus propios hijos. Le doy un ejemplo muy claro. Se dice que habían 5 niños jugando en un patio donde había mucho lodo. Y estaban jugando y batiéndose hasta que salió una mamá de una casa y castigó a 3 de ellos. Y uno de los hijos, llorando, le pregunta a su mamá, ¿por qué a nosotros nos castigaste y por qué a esos otros 2 no? Y la mamá le contestó, porque ellos no son mis hijos, ustedes sí. Por eso Dios no castiga a los inconversos. Él corrige a sus propios hijos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente inconversa hace mal y aparentemente se la pasa muy bien o le va bien? Mientras que los hijos de Dios, si hacemos lo mismo, inmediatamente recibimos la corrección. ¿Se ha preguntado eso? Bueno, la razón es porque Dios no castiga a los inconversos. Dios disciplina a sus propios hijos. Pero no te preocupes, ni estemos comparándonos. Un día los inconversos
serán castigados por sus pecados en la vida venidera. Pero Dios castiga a sus propios hijos en esta vida para que nos vaya bien, de tal manera que un día estemos en la vida eterna con Él. Así que si hoy estás siendo corregido a través de las circunstancias, a través de ciertas cosas que están pasando en tu vida, siéntete afortunado y orgulloso, porque eso significa de que eres hijo de Dios. Amén. En Hebreos 12, versos 7 y 8, la palabra del Señor dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Dios castiga a sus hijos. Repito, si hoy estás pasando situaciones y piensas que estás siendo corregido por parte de Dios, siéntete orgulloso. Es una prueba de que eres su hijo. Dios no castiga a los inconversos. Él corrige a sus propios hijos. El castigo también prueba de que Dios nos ama. En Hebreos 12:6, la palabra dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Otra cosa que debemos saber es que la corrección es una prueba de que Dios nos ama. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque esté enojado con nosotros. Cuando nos damos cuenta y entendemos que las pruebas y los problemas son ordenados y permitidos por nuestro Dios y es porque nos ama, entonces nuestra actitud va a ser diferente, va a cambiar. Podremos entender que somos sus hijos y que somos amados por nuestro Padre Celestial, porque Él quiere vernos bien el día de mañana, como el Padre cuando disciplina a su hijo. En el Salmo 94, versos 12 y 13, el salmista dijo: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Amén. Está claro. Ahora, ya vimos que Dios disciplina a sus hijos. Tiene el interés porque lo ama, porque es su hijo. Él no disciplina a los inconversos. Y cuando nosotros no aprendemos de las enseñanzas de parte de Dios, ni de las circunstancias que estamos pasando, entonces Dios tiene que corregirnos. Y veíamos que Dios nos corrige a través del castigo para demostrarnos que es nuestro Padre Celestial y que nosotros somos sus hijos. Y es una prueba también de que nos ama. Pero la pregunta que nos debemos hacer: ¿cómo los hijos de Dios recibimos la corrección de nuestro Padre Celestial? Porque hoy muchos, cuando están siendo disciplinados o corregidos por el Señor, no resisten, se apartan
y muchos, a causa de ello, prefieren regresar al mundo. La pregunta es, los hijos de Dios, ¿cómo debemos recibir la corrección de parte de Dios? ¿Cómo la debemos recibir? Bueno, en Hebreos capítulo 12, verso 5, la palabra dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En este versículo hay dos reacciones que debemos tener los cristianos cuando el Señor nos disciplina. Número 1, dice: no menosprecies la corrección o disciplina del Señor. Menospreciar en este versículo significa no darle la debida importancia o tomar a la ligera la corrección del Señor. Si Dios nos corrige, debemos tomarlo muy en serio, buscando aprender de Él lo que quiere enseñarnos. Porque hoy hay muchos cristianos que llevan años sin aprender la lección que Dios quiere enseñarle. Porque cuando están siendo corregidos, no le dan la debida importancia o lo toman a la ligera. Y no se dan cuenta que a través de las circunstancias, a través de las cosas que están pasando en su vida, Dios está obrando. Eso no significa que cada enfermedad o cada cosa que pasa en su vida es una corrección del Señor. No. Pero sí, cuando nos están pasando cosas, debemos siempre preguntarnos: ¿qué significa esto? ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿O hay algo en mi vida que no es agradable al Señor? Son preguntas que debemos hacernos, porque debemos tomar muy en serio cuando Dios nos está corrigiendo, porque si no lo hacemos, entonces la disciplina del Señor pasará enfrente de nosotros sin recibir los beneficios que podemos recibir, que podemos tener por causa de la disciplina. La disciplina es una bendición porque Dios nos ama. Les recuerdo la historia de Jacob. Fue disciplinado en su momento, pero él aprendió la corrección que vino de parte de Dios y fue de bendición. Un gran varón de Dios. Número 2, otra reacción que debemos tener cuando estamos siendo disciplinados por el Señor es no desmayar cuando Dios nos reprende. No desmayar cuando Dios nos reprende, dice este versículo. Desmayar significa desanimarse demasiado. La Biblia dice que cuando estamos siendo reprendidos o castigados por el Señor, no debemos sentirnos derrotados, porque hay muchos que piensan que la vida cristiana es muy difícil, es casi imposible para llevarla, y por eso muchos abandonan su vida espiritual, su vida cristiana. Pero el Señor nos dice: no
desmayemos, no desmayemos. Porque cuando no lo hacemos, entonces podemos comprobar que las pruebas, las circunstancias y las correcciones que el Señor nos manda serán para nuestro mayor bien. Quizás no hay nada agradable en ser corregidos. Quizás no lo haya. Pero cuando lo aceptamos de la manera correcta, entonces producirá frutos preciosos en nuestra vida. Amén. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. También la palabra dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando estamos siendo castigados o reprendidos de parte de Dios, no desmayemos. Aceptemos la corrección que viene de parte de Dios y entendamos que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. No claudiquemos, sino perseveremos en nuestra vida cristiana. Concluimos. Dios es completamente bueno y justo en lo que hace. Y en lugar de estarnos quejando por lo que nos ha pasado o por lo que estamos pasando, quizás el día de hoy por todas las cosas, en lugar de ello, debemos agradecerle a Dios y aprender la lección que Él nos está enseñando. Y además, debemos darnos cuenta de que Dios usará esas circunstancias o esas experiencias por las que estamos pasando para ayudar a otros. Recuerde, no vivimos para nosotros mismos. No vivimos para nosotros mismos, sino que nosotros influimos en los demás. Otros siguen nuestro ejemplo. Si hoy estamos pasando circunstancias muy difíciles, recuerde que usted quizás es un padre de familia, es una madre, es un líder, es una anfitriona, es un supervisor o el cargo que Dios le haya dado. Recuerde que muchos están viendo de cómo se comporta por la circunstancia que pueda estar pasando. Y si usted claudica, recuerde que muchos siguen su ejemplo. Y puede ser mal testimonio. Si no aceptamos correctamente la disciplina del Señor, entonces seremos desobedientes y haremos sendas torcidas y vamos a ayudar a que otros se desvíen. Pero cuando aceptamos la disciplina en la forma correcta, entonces seremos obedientes y haremos sendas rectas que otros van a seguir. En otras palabras, seremos un gran testimonio para otros. El propósito de la disciplina del Señor para sus hijos es que usted y yo cada día seamos hijos que lo agraden en todo, que nuestra vida cristiana cada día vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Todo lo que hoy estamos pasando, que está pasando en nuestras vidas, tiene un propósito.
Dios no es un Dios de casualidades, sino un Dios de propósitos. Dios disciplina a sus hijos para que puedan andar en obediencia a Él. Ese es el propósito. Aprendamos de la historia de Jacob. Dios disciplina a sus hijos. La disciplina de Dios, el título de nuestro mensaje. Y Dios lo hace porque somos sus hijos, porque nos ama, y Él desea que cuando estamos siendo corregidos, lo aceptemos de la manera que usted y yo saquemos el mejor de los provechos. Que lo que hoy estamos pasando sea de gran bendición a nuestras vidas. Amén. Este es el mensaje, amados hermanos. Espero en el Señor que sea de bendición. Dios ha hablado hoy a nuestras vidas. Ahí donde está, póngase de pie y vamos a orar para dar gracias al Señor por su bendita palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tus misericordias y tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias por tu bendita palabra que hoy hemos escuchado. Señor, nos ha quedado entendido de que no hay ninguna duda de que tú eres un Dios bueno, maravilloso y justo en todo lo que estás haciendo y estás permitiendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que todas las cosas que hoy están pasando en nuestras vidas, Señor, las recibamos de la forma correcta y entendamos de que tú las estás permitiendo con un propósito, de tal manera que cada día seamos mejores hijos tuyos. Señor, perdónanos si no hemos actuado de esa forma, pero hoy a través de tu bendita palabra hemos aprendido y te rogamos que nos ayudes de tal manera que en lugar de estarnos quejando por las situaciones que hoy estamos viviendo, Señor, aprendamos la lección que tú quieres enseñarnos. Gracias te damos, pues te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Y quiero darle, antes de despedirme, unos avisos. Usted sabe que desafortunadamente la pandemia que hemos estado viviendo hoy parece ser que va un poco en aumento. Y es una preocupación de nosotros, de nuestro pastor, de que toda la iglesia del Señor estemos tomando las medidas sanitarias. Usted las sabe, se las hemos hecho ver y por eso, por este medio, quiero aprovechar esto para que, amado hermano, ahí donde está en su grupo, cada uno de los miembros, líder, anfitriona, secretaria, todos los miembros del grupo, por favor, hermano, manténganse con su cubreboca, usen gel. Hermano, sabemos que Dios nos guarda, pero los hijos de Dios debemos ser prudentes y lo debemos hacer porque por amor a los demás. Así que, por favor, usemos el cubreboca, no desmayemos, no bajemos la guardia, sino al contrario, hermano. Redoblemos las medidas sanitarias que nuestras autoridades civiles nos están diciendo. Así que, por favor, ahí no ponga en poco eso, sino todos estemos cumpliendo con esto de tal manera que no corramos ningún riesgo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.